Misterios de la Argentina, un programa del doctor Antonio Las Heras que se ocupa de la otra historia, viernes 14 horas. Aquí estamos, buenas tardes. Vamos a continuar hablando del tema de la masonería en la Argentina. Obviamente nos está acompañando el profesor Pablo Van Cloud, ya está ingresando a los estudios de APL Soberana el historiador, escritor, periodista Carlos Campana, con quien también tenemos su presencia para hablar de estos temas. Pablo, nos ha llegado a raíz del programa que hicimos la semana pasada hablando de el general San Martín, su condición de maestro masón, de Manuel Belgrano, de tantos otros, una gran repercusión, discusiones, impresionante. Interesante, de la Argentina y del exterior. Así que hablando de Chile ahora, qué interesante el programa fue. Bueno, están respondiendo a esa de Chile. Sí, y tenemos, claro, mencionan Chile y rápidamente viene a mi memoria otro maestro masón y probablemente hermano templario, como decíamos la semana pasada, que fue el general Juan Gualberto Gregorio de las Heras, héroe invicto de las guerras de la independencia. Me quedé pensando porque precisamente Las Heras es una figura que me llega muy... Venga, profesor, venga, siéntese. Muy bien. Las Heras, el militar, el hombre, es la biografía que escribí sobre el general Juan Gualberto Gregorio de las Heras. Y fíjate que el subtítulo es Semblanza del héroe invicto de las guerras de la independencia, porque ni cancha rayada fue un desastre para Las Heras. Pero bueno, sé que tenés muchas preguntas que han llegado. Acá se suma Carlos Campana, periodista, escritor, historiador y también un querido amigo. Bienvenido. Gracias por invitarme. Carlos, ¿cómo estás? Un placer, como siempre. Muy bien. Perdón por la demora. Hablando de la repercusión que tuvimos el programa de la semana pasada al tratar este tema de la masonería y muchos que nos han dejado mensajes. Acuérdense que nos pueden escribir a mi WhatsApp, que es 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50, para quienes nos están siguiendo desde fuera de la Argentina, 54 9 11 49 49 28 50. Mucha repercusión, más de un comentario diciendo qué bueno que le dedicamos toda la hora, porque han encontrado otros medios que se han ocupado también del tema de si San Martín era masón o no, etcétera, pero hablando 3-4 minutos no se termina de entender. Pablo, vos tenés preguntas que llegaron también. Tengo preguntas. Por favor, arranquemos que acá... Y bueno, pero había quedado algo pendiente sobre la hijada de San Martín que estuvo en la logia en Argentina. Esa fue la última pregunta que quedó inconclusa. Pero que Carlos Campana iba a aclarar ese tema. Esa es una. Bueno, arranquemos con esa. ¿Cómo es el tema? Explica bien. La hijada de San Martín era, ¿no? Que estuvo también en una logia. Exactamente. Bueno, la hijada de San Martín, llamada Maupina de la Barra, hija de un diplomático muy amigo de San Martín, que era Antonio de la Barra, que había estado en Francia desde allá por 1820-30, tuvo una vinculación directamente con la masonería femenina. Recordemos que la masonería no solamente fue masculina en su momento, sino también las damas empezaron a incorporarse a estas logias, creadas allá por Francia, allá por 1840 y pico, y bueno, por supuesto en Francia tuvo mucha repercusión. Y una de ellas fue Maupina de la Barra.
Claro. que fue, como dije recién, ahijada del general José de San Martín. Nació en 1832 y ella, posteriormente a su nacimiento se radicó en Chile, donde era originario su padre, y ahí fue una persona muy distinguida, no solamente en el tema como escritora, periodista, sino también en la música. Inclusive creó un himno relacionado con la hermandad entre Chile y Argentina ya por 1870. Y viajaba constantemente aquí a Argentina, especialmente a Buenos Aires. Y dentro fue una de las pioneras de la defensa de la mujer en la sociedad. Y pocos conocemos justamente su vida. Inclusive en la Gran Logia de Argentina hay un retrato de ella y una pequeña semblanza en una especie como de afiche que tienen. Muy interesante porque falleció aquí en Buenos Aires en 1904 y dictó conferencias por los derechos de la mujer desde el año 1890 en adelante. Inclusive hay tanto en Córdoba, Mendoza, hay datos muy concretos sobre estas visitas, que por supuesto era muy bienvenida, no solamente para el público masculino, sino también para el femenino, que eran un poco las que ella a través de estas charlas propiciaba, como dije recién, los derechos de la mujer. Fíjate, en ese tiempo. Y ella también se dedicó, como era muy común en esa época, a fines del siglo XIX, al espiritismo. Claro, estaba en auge el espiritismo, fin del siglo XIX. Y era de las pocas mujeres que estaba vinculada con el espiritismo aquí en Argentina, ¿no? Así que su vida fue muy de luchar por estos derechos, muy prolífera inclusive en todo lo que es la parte, escribió varios libros, también se dedicó, como dije recién, a escribir artículos o notas periodísticas en Chile y también aquí en Argentina. Ahora, ella era una hermana de la masonería femenina. Exacto. Estuvo en Chile, estuvo en Argentina. ¿Había ya mujeres masonas acá en América del Sur? Sí. Este es un dato interesantísimo que rara vez, primero y principal, porque en general las preguntas que llegan es ¿por qué solo los varones pueden ser masones? Bueno, ya se acaban de dar cuenta que no es así. Segundo, ya, por lo que nos está diciendo Carlos Campana, fines del siglo XIX, 1880 y tantos, ya había mujeres masonas. Y es más, para aquella época fue que se creó en París la Orden Masónica Mixta Internacional, el Derecho Humano. Exactamente. Que luego ha tenido, hasta la actualidad, logias acá en la Argentina también. Pero yo esto lo conocía, pero este dato que Carlos nos trae de que a fines del siglo XIX había mujeres maestras masonas en Argentina, en Chile, esto para mí es nuevo, es interesantísimo. Y te voy a contar otro dato más, Adelante. Que también no está vinculado directamente con José de San Martín, pero sí está vinculado con la masonería femenina. Claro. Una de las, Belén de Zárraga, que fue también una luchadora absoluta de los derechos de la mujer, que dictó, era de origen español, y se había radicado aquí con su esposo a partir de principios del siglo XX. Fue una periodista, inclusive fue directora de un periódico. Ella en Mendoza, vos sabés que dirigió un meeting o una reunión masónica con hombres, o sea, totalmente era masculina, pero ella dirigió ese meeting o esa reunión como presidenta en la ciudad de Mendoza. En la ciudad de Mendoza. ¿Y en qué año estás hablando? 1906 fue. 1906. Acá las mujeres preguntan. A ver, adelante con esa pregunta. Me llamó la atención que me llamaron muchas mujeres preguntando cosas. Dele. Y me dice, ¿esto es de condición únicamente de hombres? Y dice, ¿dónde me puedo anotar para ser masón, por ejemplo, ¿no? O masona.
Tiene femenino la palabra masón y se ríe cuando me contesta. ¿Es masona? No, creo que es masón. Ella me pregunta si... Hermana masón sería, ¿no? Ah, hermana masón. Sí, sí, Ajá. sí. No sé si a lo mejor le agregarán... pero... Claro, ella decía, porque yo quiero ser masona. Pero claro. está bien dicho, me dice, me pregunta a mí que yo también lo pregunte, ¿no? Como Sí, si fuese una... sí. Bueno, yo lo que les puedo contar de ese dato que también Fátima es muy interesante, también. que era de Belén de Zárraga, Ajá. que Belén de Zárraga falleció en 1951 y vivió mucho tiempo aquí en Argentina. Y ella promovía, inclusive va a haber una reunión con muchísimas mujeres justamente para el derecho. O sea, no podemos decir que eran feministas, pero sí luchaban por el derecho de la mujer, el derecho de la mujer no solamente como en cierta medida igual al hombre, sino también el derecho al voto. O sea, ella, Belén de Zárraga, fue promovió mucho lo que sería el derecho al voto femenino allá por 1903, 4, 5. Después falleció en México, pero bueno, tuvo mucha repercusión en los medios, porque como dije recién, también era escritora, periodista, divulgadora de estos derechos. Y hay una foto muy cómica que la tiene el Archivo General de la Nación de aquí en Buenos Aires, que es que ella, al promover este resurgimiento de la mujer dentro de todos los ámbitos sociales y profesionales también, hay una escena donde hay mujeres que están rompiendo las escobas con el objetivo de que ser incorporadas a la sociedad, pero desde otro punto de vista, o de la igualdad del hombre y la mujer, ¿no? Fíjate de qué época estás hablando. 1910-11. Perfecto. Para el tiempo del centenario. Voy a hacer una digresión, pero que de alguna manera está incluida. Ustedes conocen, ¿quién no conoce el tema? Ya vamos a hablar de eso más adelante, de Jack el Destripador. Ahora, 31 de agosto, se va a cumplir un nuevo aniversario de cuando se produjo el primer crimen conocido por Scotland Yard de Jack el Destripador. Dentro de las historias en torno a Jack el Destripador hay quienes dicen que era un maestro masón y que por eso fue ocultado. Bien, pero ustedes mencionaron recién 1910. Hay otra historia que estoy trabajando, voy a hacer un próximo libro sobre eso. Jack el Destripador vivió y murió en la Argentina. Ajá. Hay varios investigadores que han trabajado eso y uno de ellos fue un maestro mío en el campo de la escritura, de la parapsicología y también de estos temas, el doctor Juan Jacobo Bajarlía, premio Conex de platino, multipremiado. Bajarlía hizo todo un estudio por el cual él dice tener documentado que el destripador era argentino. Se llamaba Alfonso Maduro. Había vivido y desencarnó a pocas cuadras del obelisco, de donde hoy está el obelisco. Sí, de una serie de cosas. En un momento dado, porque en aquellas épocas que Bajarlía nos contaba esto, éramos todos jóvenes, un periodista importante, muy importante, Andrew Graham Yule, claro, de Buenos Aires, inglés, que residía en Argentina. Y yo tenía vínculo con él gracias a Bajarlía. Entonces un día le digo, esto que dice Bajarlía es posible. Y entonces él me dice dos cosas. Una, mira, en aquella época todo pillo que quería que Scotland Yard no lo agarrara, se subía a un barco y se venía al Río de la Plata. Fuera a Montevideo, fuera a Buenos Aires. Pero lo segundo que me dice, probatorio de esta hipótesis de Bajarlía, dice, averigua bien, averigua la documentación en el Archivo General, averigua, porque vas a asombrarte
En 1910, por eso dijiste eso y me acordé, 1910, coincidiendo con los festejos del centenario, Gran Bretaña mandó comisionados, gente de cultura, de embajada. Pero además hizo un pedido formal que fue aceptado por el gobierno argentino para mandar a Buenos Aires 2 detectives de Scotland Yard. ¿Y para qué? Lo que oficialmente fue pedido, estoy diciendo, no sotoboche. Porque venían a estudiar si Jack el Destripador estaba en Buenos Aires, estaba vivo todavía, y en ese caso pedir la autorización a las autoridades argentinas para llevarlo de vuelta a Londres y enjuiciarlo. Así que fíjense, otro detalle de lo más curioso que hace en 1910, tener 2 detectives de Scotland Yard buscando noticias sobre si Jack el Destripador había vivido y desencarnado acá. No termina este asunto. Cada vez que encuentro a alguien que va a viajar a Europa y pasa por Londres, le digo, mirá, aprovecha porque hay un tour en Londres que se hace al anochecer por el barrio de Whitechapel, donde cometió sus crímenes Jack el Destripador. Uno de mis conocidos vuelve, me dice, esto que vos hablaste, una conferencia que yo había dado en el Club del Progreso, esto que vos hablaste sobre que Bajarlía sostenía que Jack el Destripador era un argentino que fue dedicado a negocios financieros, que fue a Inglaterra, ahí enloqueció, después volvió, etc. Se llamaba Alfonso Maduro. Sí, esto dice ha alcanzado repercusión mundial. Le digo, ¿por qué? Porque hice lo que vos me dijiste. Estábamos esos días en Londres con mi señora, le digo, vamos a hacer el recorrido con el guía. Entonces el guía comienza, me cuenta él, el caso que le tocó. El guía comienza preguntando, bueno, ¿de dónde es cada uno de ustedes? De Francia, etc. Y usted, Argentina. Argentina, dice que el guía le dijo, Argentina, Alfonso Maduro. Ya lo conocía. Los guías de hoy en día tienen en cuenta esa idea de que Jack el Destripador era argentino. Bueno, me extendí, qué linda anécdota, pero me pareció y ocurrió en ese 1910. ¿Conocías algo de eso? Algo, pero bueno, vos afirmás mucho más lo que se vislumbra en algunos aspectos, ¿no? O sea, muy, muy interesante. Bueno, pero volviendo a los mensajes que me estaban llegando y vos también. Claro, los que nos siguen están muy asombrados de esto que vos contás. Primero, porque la mayoría piensa que masones son únicamente hombres, varones. Y segundo, esto que estás contando de que ya a fines del siglo XIX, no solo en Buenos Aires, en Mendoza, y que se desarrolló luego una masonería femenina, está asombrando a más de uno. Exacto. Sí, bueno, muy... En Chile también se practicaba y en otros países. Por supuesto, era muy reducido el grupo, pero fue un poco también importado desde Francia. Uh-huh. Y fíjate que otra de las mujeres masonas que vivió en ese país, en Francia, fue Tristán, que era nieta del destacado general realista Francisco de Tristán. Claro. Bueno, su nieta fue una importante, digamos así, hermana masón dentro de la orden francesa, se destacó. Inclusive sus restos están enterrados en un cementerio en París, porque ella luchó mucho también por los derechos humanos y especialmente uh-huh. sobre los derechos de la mujer. Así que bueno, hay mucha vinculación. Es interesantísimo. Que sin dar nombres, ¿no? Se sabe que hay dentro del espectáculo, dentro del ámbito social, mujeres que estén dentro de... Y algunas que se sepa que... Sí, sin dar nombres, ¿no? Muchos profesionales hay dentro de la
de la masonería femenina. Claro. Profesional. Sí, muchas Claro, mujeres claro. profesionales muy importantes. Pero bueno, Se me ocurre Alicia Moró de Justo. algunos la vinculan con Algunos la masonería. Sí, sostienen que fue miembro de la masonería femenina. Exactamente, eso sí, sí. Yo decía, sin dar nombres porque... Bueno, Sí, sí, respetando los códigos que los Respetando los masones dicen. códigos, Sí. Si exactamente. se trata de alguien que ya desencarnó, podés mencionar. Se puede mencionar. Claro. Perfecto. Si está en vida, no, porque solo él o ella pueden decir soy, no soy. Aunque yo sepa que vos sos, Perfecto. yo no puedo decirlo si vos no lo decís. Ahora, Perfecto. tratándose del que desencarnó, ahí podemos. Perfecto. Hay una pregunta más acá. Sí, adelante, vamos a que contestar todas las Fernando Iglesias pregunta, actualmente los descendientes de los grandes masones ya conocidos, ¿siguen con la tradición? ¿Pueden seguir siendo masones o no? sí. ¿O no? Por Muchos ejemplo, que sí, algunos sí, otros no. de Eso- mis abuelos. Eso qué sé depende yo, mucho de la... por la instrucción que tuvieron, ¿no? Claro, y depende mucho de la... Como es algo que es espontáneo, o sea, nadie lo obliga o nadie tiene que hacer una, digamos así, algo que pasa de padre a hijo. Bueno, el que quiere incorporarse se incorpora y el que no, no. Algunos sí, algunos descendientes, por ejemplo, de personas... Bueno, el caso de José de San Martín, yo tengo una hipótesis que es muy clara, su hermano mayor también ha pertenecido a la Claro. masonería. A eso pregunta. Justo Rufino. Incluso el Belgrano también tiene familia. Sí, descendientes. algunos descendientes. Sí, por ejemplo, todo se habla de Julio Argentino Roca, que había pertenecido. No fue él quien justamente perteneció, pero sí su hijo. Ujú. Así que sí estaba vinculado a la masonería. Otros también, por ejemplo, Carlos Pellegrini y demás. O sea, algunos tienen, o sea, sus hijos han sido, estaban dentro de la orden masónica, otros no. Pero bueno, es algo que, como Sí, dije sí, recién, algo voluntario. El que quiere ingresar, ingresa. Pero por supuesto, ya tiene un bagaje que puede ser de su padre, de su ancestro, ¿no? Sí, pero ahí hay un dato que tener en cuenta. Tenemos que fijarnos, Carlos, de qué época estamos hablando. Porque si estamos hablando de estos tiempos más o menos recientes, sí. Pero algo de esto comentábamos la semana pasada, me parece. Fines del siglo XIX, avanzado el XX, el padre de familia, que además era masón, no lo comentaba. Exactamente. No lo comentaba. Y yo di dos ejemplos que los vamos a volver a repetir, porque esto, cuando yo escribí este libro, Masonería en la Argentina, después lo mencionamos, busqué información, hablé con gente. Tengo dos. El caso de una señora, hija de un masón, y ella dice, la señora, hoy en día de más de 90 años y muy buena memoria, y ella dice, con mis hermanos, estamos hablando de una época en que todos los años se tenía familia. El hombre era un italiano que había llegado a la Argentina, había hecho una buena fortuna, era lo que hoy llamamos contador público. Y dice, a papá todos los domingos temprano venían en el carruaje otros señores, frac, galera, que a nosotros nos llamaba la atención, porque domingo a la mañana temprano nadie usaba esa ropa. Y cuando le preguntábamos, fíjate esto, cuando le preguntábamos a papá, ¿pero a dónde es que vas? ¿Dónde es que vas? Ustedes no pueden venir porque nosotros vamos a los cementerios a captar los espíritus de los muertos y hablar con ellos. Mirá el argumento con el que alejaba todo. Con el paso de los años, cuando papá murió, vinieron personas que nosotros no conocíamos, además muy solícitas, que si necesitaban algo, que para ayudar, y ahí es que su padre era hermano nuestro, era masón. Y ahí nos enteramos.
ni la esposa conocía que es absurdo. Entonces, claro, esto que plantea el oyente de pero puede pasar de uno al otro, hoy en día sí, porque la gente conoce, pero en aquellos tiempos era una cuestión muy absolutamente secreta. Sí, a mí me llama la atención, por ejemplo, mi hija tiene 19 años y me dice, papá, yo quiero ser masón. Bueno, que golpea las puertas del templo masónico, sea mixto o femenino. Lo que yo comento de cosas. Sí. Y yo quiero ser masón. Me dice, 19 años, es joven todavía. No le pregunto por qué quiere ser masón. ¿Y dónde puedo ir? Bueno. Claro, no, mirá, primero tenés que ser mayor de 21. Bueno. Porque esa es una de las... Ahora cumple 20. Y mientras creo tanto que va averiguando. Bueno, sí, ahora hoy por hoy la masonería es discreta, no es secreta, como bien decía Antonio, a fines del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Que era mucho más estricta, que se hacía... Pero era todo, más que creo que lo dije en el programa anterior, más que todo por un motivo de seguridad. Sí. Recordemos que la Alemania nazi persiguió, bueno, la España franquista también persiguió a la masonería por pensar libremente, entonces justamente que eran gobiernos totalitarios. El fascismo de Mussolini y José Stalin. Exactamente. Mira que 4 ejemplos. Bueno, y murieron muchos masones dentro de estas cacerías que hacían. Muchos murieron en campos de concentración, inclusive hay un símbolo que algunos masones tienen, que es la famosa flor No Me Olvides, que está vinculada con los campos de exterminio en distintos lugares, como el de Auschwitz y otros más. O sea que, bueno. Hace unos días estaba buscando una documentación sobre la masonería en el periodo franquista. Hay un decreto de Franco donde, si vos eras, ahora vamos a explicar de qué se trata, si vos habías alcanzado el grado de venerable maestro o en el rito escocés antiguo aceptado el grado 18, automáticamente tenías que ser fusilado. No sé si he sido claro, preciso y concreto. Y a tu familia, que podía no ser masón ni nada, bueno, se le sacaban los bienes, etc. Venerable maestro es el presidente de logia, es una manera de mencionar al presidente. Los maestros, aprendices, compañeros, alguien tiene que presidir la logia, elegido por los otros maestros democráticamente. Bueno, ese por tener ya el nivel de presidente de logia, ese fusilado o, acuérdense, Franco le gustaba el tema del garrote vil, bien, y grado 18 también. Los demás, según el grado que tenían, bueno, desde prisión a más años de prisión, etc. ¿Cómo no iba a ser secreta la masonería? ¿Cómo vos no ibas a contar a tu familia? ¿Para qué? Para complicarla, por supuesto. Fíjate vos que no solamente en este gobierno totalitario de Francisco Franco, que bueno, inclusive su hermano era maestro masón. Era maestro masón. Y su padre también. Exacto. Bueno, pero también se produjo algo similar en 1823, cuando previo a eso Rafael de Riego, en su momento, que Fernando VII, que en ese momento era absolutista, había preparado una invasión a todos los territorios de ultramar, que eran justamente que estaban rebelados contra el rey, estamos hablando de toda Sudamérica. Rafael de Riego se rebela en Cádiz y bueno, va a hacer una revolución donde se van a digamos insertar los dos hermanos de San Martín, van a estar vinculados a esta revolución, que justamente Rafael de Riego era masón, como muchos de los oficiales y jefes que existían en el ejército peninsular español, y ellos van a apoyar, tanto uno como otro, tanto Manuel Tadeo como Justo Rufino, que lo hablé recién, esta revolución, y van a ocupar dentro de algunas jefaturas dentro del ejército español, específicamente Justo Rufino fue jefe de un escuadrón de húsares y demás. Y después, cuando los absolutistas en 1823 toman el poder otra vez, bueno, todos estos revolucionarios liberales, que era un gobierno liberal, bueno, son perseguidos.
por masones y también por ser liberales. Entonces, estos 30.000. Unos van hacia Francia, caso del hermano mayor de José San Martín, Justo Rufino, y otros van hacia Gran Bretaña, donde Gran Bretaña, por supuesto, a través de la vinculación masónica, un poco así los recibe. Y bueno, van a estar muchos años hasta que después, se va calmando. Fíjate vos qué importante. Y también eran todos los perseguidos y ejecutados al mismo tiempo, ¿no? Sí, claro. Si te agarraban, te iba la vida en eso. Directamente pasaban al famoso garrote vil, ¿no? Sí. Una preguntita. Dentro de lo que es la masonería, hay también cuando se desencarna algún masón, ¿tienen en algún lugar, por ejemplo, vamos a decir la Recoleta, hay algún lugar especial que lo resguarda? ¿O puede estar en cualquier cementerio? En cualquier cementerio. No hay un lugar específico. Pero lo que sí hay es una ceremonia antes de hacer los oficios del enterratorio. Antiguamente, ahora no, pero antiguamente se los depositaba en los cementerios que se llaman de reincidentes, donde eran de otras religiones, ¿no? Generalmente, por ejemplo, si eran anglicanos, en un cementerio cristiano, católico específicamente, no podías tener de otras, mismo credo cristiano, pero no católico. Entonces se los ubicaba en los cementerios de reincidentes. Hay uno en San Jerónimo, en Córdoba, también en Mendoza hubo un cementerio de reincidentes donde habían varias tumbas masónicas. En Mendoza, en el cementerio de la ciudad de Mendoza, dentro de lo que sería, hay un apartado que es una propiedad privada del cementerio británico. Y dentro, como es de religión protestante, entonces dentro del cementerio británico en Mendoza encontrás varias tumbas con el símbolo masónico. Acá también en Chacarita. En Chacarita también, bueno, en Recoleta también. Bueno, cuando hice una investigación vi el símbolo masón en el cementerio de Chacarita. Dos cosas. Uno, como decíamos hace un rato, más de una persona desencarnaba sin que la familia supiera que fue masón. Claro. Bueno, ¿cuál era la religión que practicaba? Seguramente católica, apostólica y romana. Bueno, iba al cementerio donde generalmente ya tenías alguna tumba donde había familiares anteriores, un mausoleo, etc. Ahora, en el cementerio británico de la ciudad de Buenos Aires, que está en el barrio de Chacarita, al lado del alemán, y el alemán al lado del cementerio de la Chacarita que conocemos, cementerio del oeste. Ahí también tenemos un par de cosas interesantes para decir. Tres cosas interesantes. La primera es, hay una cantidad de lápidas con la escuadra y el compás, o sea, masónicas. Pero si se van, es digno de hacer una recorrida, se van hasta el final, por el lado derecho hasta el final, van a encontrar una serie de... Del británico, ¿no? Del británico. Van a encontrar una serie de tumbas que tienen la estrella de 6 puntas, Maguen David. Es decir, judíos que han sido enterrados ahí. Pero la estrella de 6 puntas a un costado, y en el otro costado la escuadra y el compás. Exactamente. Interesantísimo. No suele verse eso. Luego, una serie de tumbas, como dijimos, con la escuadra y el compás. Claro. Ninguna de esas tiene cruz, nada, por supuesto, ni nada. Y siempre entrando, desviándose a la derecha y yendo por el camino que da ahí, que pega al final del perímetro del cementerio, se llega a un lugar donde hay una tumba extrañísima, reconocido por la misma gente del cementerio. Lo que vos ves es algo muy largo, hecho en piedra o no sé,
una sustancia, a mí hasta me da la impresión que es cemento armado. Y se ve una figura con una larga espada sosteniéndola en la mano, con las dos manos. Está comprobado que son los restos mortales de un miembro de alguna orden de caballería, que hasta podría ser templaria. Templaria. Exacto. Los restos son de fines del siglo XVIII, 1700 y tanto. No se ha podido identificar quién es, pero por la forma en que se ha hecho esa tumba, está clarísimo. ¿No tiene nombre tampoco? No hay nada. No hay nada. No. Aunque lo hubiera, como me decían los expertos, aunque lo hubiera, se ha falseado, porque esto es otra cosa. Claro. Ahora, lo llamativo es el único que hay que se ha encontrado en toda la Argentina así. ¿Qué vino a hacer ese caballero a la aldeíta de Buenos Aires de 1780 y tanto? Argentina está llena de misterios realmente. Sin duda, ¿no? Sí. Y hay que recorrer, hay que buscar. Sí, siempre. ¿Un judío puede ser masón? Sí, por supuesto. No tiene ningún tipo de religión. Un islámico, un católico. Hay muchas preguntas. Y la prueba está en que te acabo de decir, Sí, que ahí sí, en el sí, cementerio sí. británico, al fondo a la derecha, están las tumbas con el Maguen David y la cuadra y el compás. Uh-huh. Lo único que yo lo dije la semana pasada y alguien me escribió, no puede ser porque... Yo dije que lo único que no se puede es ser ateo. Y alguien haciendo ese... Yo agradezco que hayan hecho el mensaje, pero ya que hicieron el mensaje, contesto de la misma manera. Agradezco el mensaje, lamento que haya hecho opinología. ¿Ya? Porque entonces es una persona que no es masón, pero dice, yo conozco unos masones que son ateos. Bueno, si conoce unos masones que son ateos, deben ser perjuros, porque dentro del taller de la logia masónica tiene que jurar por el gran arquitecto del universo, tiene que abrir los trabajos a nombre del gran arquitecto del universo. Gran arquitecto del universo. Después cada uno de nosotros dirá si es Jehová, si es Dios, si es el Maestro Jesús, que cada uno pondrá de acuerdo a lo que cada uno cree. Pero imposible un ateo, porque ¿qué haría luego en la reunión masónica? ¿Cómo? Cuando ustedes... ¿Por qué juraría? ¿Y por qué juraría? No podría. Así que agradezco el mensaje y estoy explicando acá por qué no es así. Esos que nuestro oyente dice que conoce, no es así. Y me parece que lo han engañado. No sé si quieres agregar. Seguro, sí. Bueno, la masonería es amplia en todas las religiones, especialmente, vamos a encontrar allá por el siglo XIX, muchos amigos de José de San Martín que también pertenecían a la masonería y eran de religión hebrea. Claro. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Que, como queríamos hablar un poco también de San Martín, hay un dato quizás que el otro día, no sé si lo dije, pero muy sucintamente, fue cuando él va a Banff, que ahora justamente el 19 de agosto se cumplieron 200 años de esta distinción que le otorga podemos decir, el municipio de ese condado, y él se sabe de que fue a visitar dos logias ahí esto es Gran Bretaña, Inglaterra. Estamos hablando exacto en Gran Bretaña, específicamente en Escocia. Escocia. Estas logias existen actualmente y pertenece a la gran logia de Escocia, que es una de las más antiguas que habíamos hablado en el programa anterior. Entonces, se sabe que San Martín las visitó. Hay dos, una es San John y otra es San Andrew. San John creo que es 92 Operative y la otra es San Andrews, y son muy antiguas, son de 1735, 36.
Y algunas de ellas, bueno, estuvimos investigando justamente con ese tema, y algunos dicen que están las actas, más allá de que era verano, pero bueno, Sí. es como algo especial, hicieron lo recibieron las altas autoridades de estas logias. ¿Por qué? Porque su gran amigo Jane Duff, como dije la otra vez, era el gran maestre provincial de las logias de Banshai, logias que estaban vinculadas con este personaje que también se denominó como Conde de Five. Ajá, sí. Bueno, bueno, él tuvo una participación interesante allá por 1818 a 1823-24 como miembro de la Cámara de los Lores. Y tenía mucha influencia y era muy amigo de José de San Martín. Bueno, eso es un dato muy interesante tener en cuenta porque generalmente para ratificar aún más la pertenencia de José de San Martín a esta orden masónica, bueno, son datos concretos, ¿no? Sí, porque está documentado. Está documentado. Este es el punto clave, no podemos discutir lo que está documentado. Lo que ocurre es que, como hablamos la otra vez, muchos investigadores no hurgaron quizás con mayor profundidad y desfocalizaron el lugar, porque si nosotros, bueno, también se conoce muy poco como de José de San Martín estableciéndose en el Reino Unido, ¿no? Que fue, como dije yo, desde el año 1824 a 1825, un año, pero él viajó permanentemente, o sea, desde 1824, donde se establece, deja a su hija, como es, a Mercedes, que va a estar a cargo de un gran amigo de San Martín, también vinculado a la masonería, que se llamaba Peter Haywood, que fue el almirante, y que estuvo aquí en Argentina en 1816. Bueno, él tiene una historia fantástica, porque no solamente fue un almirante, sino también fue uno de los tripulantes de la famosa rebelión del Bauti, que todos la conocemos. Bueno, la hija, que justamente es una hijastra de este matrimonio de Peter Haywood y de Francis Jolliffe, Diana Jolliffe, escribió la historia del Bauti, que después, allá por 1930, va a ser un guión de la famosa película, primero interpretada por Errol Flynn, allá por 1935-36. Posteriormente también Mel Gibson hizo una versión allá por los 90. Bueno, y ellos, bueno, justamente el capitán Haywood y su esposa fueron los tutores de Mercedes. Que mañana, justamente, el 24 de agosto, se va a cumplir el aniversario de su nacimiento, allá por 1816 en Mendoza. Voy a agradecer muchos llamados que estamos recibiendo, gente que nos está siguiendo, pero dos en particular, Karina Limura, que forma parte del equipo que hace el suplemento paranormal del diario Crónica todos los domingos, donde ahí escribo algunas de mis investigaciones. Dice: es interesante, quiero comentarles que nunca había escuchado todo lo que están diciendo. Bueno, agradecemos. El cantante y músico Javor, que está aquí, dice, lo estoy escuchando desde pocas cuadras, está acá en la ciudad de Buenos Aires porque ayer recibió un premio especial de Sadaic. Él es uruguayo, pero que ha tenido mucha actividad acá también. Así que les agradezco, y a todos los demás que nos están escribiendo también. Algunos parroquiales, como se decía en mi juventud. Fui a ver, hay una nueva posibilidad de hacerlo este domingo a las 20 horas, creo que es la última función, una obra de teatro en el Centro Cultural de la Cooperación, frente al Centro Cultural San Martín, en la avenida Corrientes. La conversación infinita. Es una obra de teatro hecha sobre poemas de Juano Villafañe, nuestro querido creador
Juano Villafañe, uno de los vicepresidentes actuales de la Sociedad Argentina de Escritores. Pero tengo que recomendarlo porque, y los actores que son excelentes, porque durante una hora, en este siglo XXI, hacer una obra de teatro donde todo se dice en poema y se termina transmitiendo un mensaje profundo, salís movilizado. Interesantísimo, dura una hora. La conversación infinita. ¿Dónde es? El Centro Cultural de la Cooperación. Sí, exactamente, Avenida Corrientes frente al Teatro San Martín. Exactamente. 20 horas. Eso sí, exacto. Y mañana, 24 de agosto, Día del Lector. Va a haber la Sociedad Argentina de Escritores y la Fundación El Libro hacen una suelta de poemas en todo el país, de distintos poetas, escritores en todo el país, acá en la ciudad de Buenos Aires, desde Callao y Corrientes, cerca aquí de la radio, Corrientes y Florida, Callao y Santa Fe, bueno, de 10 a 18 horas por todo el país van a estar entregando gratuitamente poemas de distintos autores, desde los tradicionales de Alfonsina Storni hasta los de los contemporáneos. Al que me preguntaba sobre mi libro de masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. El libro que mencioné de mi antepasado, el general Juan Gualberto Gregorio de las Heras, Las Heras, el militar, el hombre, Semblanza del héroe invicto de las guerras de la independencia, y Belgrano y la masonería. Están en Mercado Libre, se los mandan al domicilio que quieran en todo el país, y si no en librerías Cúspide están también. Nos quedan 2 minutos. Me parece que tenés algo para decir. No sé si pasar un poquito largo, me parece. Entonces lo dejamos para la semana que viene, no te olvides. ¿Me animo a decirlo? Tenés 2 minutos, me dice acá, nos sacan del aire en 2 minutos. 2 minutos nos sacan del aire. No, es solo una frase. No sé, yo capto que algo me quería decir. Sí, muy interesante. Y bueno, hasta que lo encuentre. No, claro, yo pensé que tenías ahí. Capté mal. Solo por hoy trataré de vivir exclusivamente al día sin querer resolver los problemas de mi vida todos de una vez. Solo por hoy. Solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto, cortés en mis maneras, no criticaré a nadie y no pretenderé controlar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo. Solo por hoy. Solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en este mundo, en otro mundo, sino en este también. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias sin pretender que las circunstancias se adapten todas a mis deseos. Solo por hoy dedicaré 10 minutos a una buena lectura, mañana el día del lector. Exactamente. Recordando que como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma. Solo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. Solo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer, y si me sintiera ofendido en mis sentimientos procuraré que nadie se entere. Solo por hoy me haré un programa detallado. Quizás no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré. Y me guardaré 2 calamidades, la prisa y la indecisión. Solo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias me muestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí, como si nadie más existiera en el mundo. Y la última dice: solo por hoy no tendré temores. De manera particular no me defenderé de gozar de lo que hoy es bello y de creer en la bondad. Este programa es Misterios de la Argentina, el profesor Pablo Van Kraut, Carlos Campana, el doctor Antonio Las Heras, la radio es APL Soberana y nosotros regresamos viernes que viene, 14 horas, por aquí mismo. Luminoso abrazo para todos.